a ir a San Juan 6, 22 al 59. Dice así: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí nada más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero en otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, que la gente de Jesús no estaban allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, a mí viene. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en él, en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Sí, Señor y Padre, Dios mío, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, por todo lo que haces por nosotros cada día, Señor. Queremos poner ante ti la palabra de hoy, Dios mío, al pastor, a nosotros, Dios mío, para que abra nuestros corazones al entendimiento, Dios mío, y tu palabra penetre en lo más profundo. Gracias te doy por todo lo que nos vas a dar, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro hermano ha leído en otra versión, en la versión andaluza. Muy bien. Muchas gracias, Santana. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, como hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 22 al 59, en la serie que estamos predicando acerca de Juan, llamada Lo que solamente Juan nos cuenta, pasajes en los cuales el apóstol Juan solamente él recoge. Y el domingo pasado compartíamos acerca del momento que Marcos nos relata cuando los discípulos de Jesús son enviados para cruzar el lago de Galilea. El Señor Jesús los envía a cruzar solos y comienza una fuerte tormenta. Si recordáis, sus discípulos se afanaban por gobernar la barca y Jesús llega a ellos andando sobre las aguas, llega cerca de la barca, ellos se asustan pensando que era un fantasma y el temor entra en ellos, se apodera y el Señor les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Marcos termina diciendo en el pasaje que tomábamos como base de la predicación, en el capítulo 6, versículo 52 de Marcos, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Como he dicho, esta serie que estamos haciendo del Evangelio de Juan recoge acontecimientos que solamente Juan registra, que ninguno otro de los 3 evangelios sinópticos recogen. Y en mi versión de la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, el título que encabeza este pasaje dice: el pan de vida. Y Juan nos lo ofrece justamente después de lo que nos decía en el Marcos en el 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si recordáis, cuando compartíamos acerca de la segunda señal que Jesús hace para mostrar que Él era el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, fue la multiplicación de los panes y los peces. Esa señal, como Juan le dice, ese milagro, solamente es el único que, como decíamos, lo recogen los 4 evangelios. Y Juan también lo cuenta al comienzo del capítulo 6, junto al momento que Jesús también anduvo por encima de las aguas, y que fue el pasaje, como he dicho, que predicamos la semana pasada, incluida en la serie de Marcos. Pues mirad, providencialmente, la serie que llevamos de Marcos y la serie que llevamos de Juan coinciden en el tiempo. Justamente el pasaje de hoy es lo que Juan recoge después de Jesús haber andado sobre las aguas. Como sabéis, quien no sois de la iglesia, los que de aquí sí lo sabéis, pero quien no son, llevamos varias series de predicaciones en la iglesia. Por un lado estamos predicando el Evangelio de Marcos entero, por otro lado estamos predicando Juan, solamente lo que Juan nos cuenta. Bueno, pues providencialmente coinciden un domingo detrás de otro los 2 evangelios en el mismo momento. Y en el pasaje de hoy
en Juan 6:22 comienza diciéndonos, hemos leído, que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Si recordamos también, un poco haciendo memoria, después de la multiplicación de los panes y los peces por la multitud, Jesús y sus discípulos se van a la otra orilla del lago de Galilea. Pero la gente corre. Nos dice el evangelista que circundando la orilla del lago terminan llegando antes que Jesús y sus discípulos a la otra orilla. Cuando estamos hablando del lago de Galilea, Marcos y Juan nos hablan de mar, Lucas nos habla de lago, puesto que Lucas viajó más. Lucas escribió Hechos, Lucas viajó al lado de Pablo y él sabía verdaderamente lo que era un mar. Marcos y Juan nos hablan del lago de Galilea como el mar, ¿no? Pero para que nos hagamos a la idea, en la anchura que tiene ese lago son 11 kilómetros nada más. Entonces, que cuando vemos y escuchamos que van al otro lado y vuelven, pues hagámonos cuenta que si es en un corto plazo de tiempo es porque la distancia no era grande. No era cruzar el mar Atlántico para ir a América Latina, ¿eh? Era una distancia muy pequeña, ¿no? Y entonces Jesús tiene que huir, literalmente, nos dice Juan, porque le querían hacer rey. Querían cambiar al César, que era quien les gobernaba, poniendo otro rey en su lugar, a Jesús, por el poder que veían que él tenía. Pero el Señor, que conoce el corazón, todos nuestros corazones, él sabía que muy lejos estaba de ellos reconocer a Jesús como el Rey y Señor de su vida. Una cosa es que puedas confesar que Jesús es el Señor y otra cosa muy distinta es que digas que Jesús es tu Señor. Ellos querían levantar a Jesús como Rey, pero otra cosa muy distinta es que Jesús fuese el Rey de ellos. Por eso Jesús huye de allí. El Señor Jesús no había venido para que lo levantaran en esa clase de rey que ellos entendían. Él había venido para servir, como decíamos también la semana pasada, y dar su vida por rescate de muchos. Pero ellos no lo entendían, incluido también sus propios discípulos. Y al día siguiente de todos estos acontecimientos, la multitud se da cuenta de que falta una barca. Saben que sus discípulos se habían ido solos y que Jesús no partió con ellos. Y ellos pensaron, o podrían haber pensado, que Jesús había vuelto andando tras sus discípulos. Pero si hubiera sido así, ellos lo habrían visto, habrían coincidido con él. Entonces, pensaron que Jesús podría haber vuelto también en la barca. Pero ellos empezaron a contar barcas y solamente faltaba una. Lo que nunca pudieron pensar es que Jesús había regresado en busca de sus discípulos andando sobre las aguas. Y cuando llegan a la otra orilla, enseguida, pues entonces llegan a Jesús y se encuentran frente de él, lo ven al mismo llegar. Y entonces aquí empieza este discurso de Jesús que hemos leído. Y por cuatro veces, el Señor, como judío que era, repite y enfatiza de cierto, amén, amén. O sea, el Señor Jesús hace énfasis en la verdad que él iba a decir y que iba a enseñar. Y este discurso que el Señor hace lo podemos resumir de manera breve en tres apartados que se complementan uno con el otro de manera creciente. El primero, para que podamos visualizar lo que Jesús va a enseñar, trata acerca de la importancia de hallar el verdadero pan de vida. La importancia de hallar el verdadero pan de vida. La segunda parte de este discurso de Jesús habla acerca de que Jesús, él se presenta como el verdadero pan de vida. Él se presenta como ese pan de vida. Y el tercero
la tercera parte final de este discurso que Jesús les va a dar, de esta enseñanza, necesitamos comer el pan de vida eterna que Jesús representa. Lo necesitamos comer. Y como puntos preliminares para que podamos situarnos en este pasaje es largo, hermanos, y tenéis que tener un poco de paciencia, Yo estoy intentando que nos situemos todos juntos en lo que aquí está ocurriendo. Al final del pasaje, Juan apunta que este discurso que Jesús les da, se los da a los judíos que lo seguían, y señala que fue en la sinagoga, en la sinagoga allí en Capernaum, donde Jesús les está enseñando. Y este punto es importante porque como era una audiencia judía, pues entonces el Señor va a usar las Escrituras, porque precisamente como se juntaban en la sinagoga, se juntaban para aprender, ¿no? Y se ponían alrededor de los rabinos. Si veis, ellos lo primero que hacen es reconocer a Jesús como rabino, como maestro, ¿no? Y los rabinos predicaban o enseñaban la palabra de Dios. Y otra cosa también importante para entender la enseñanza que Jesús les va a dar, que estos 3 apartados que he ido dando, pues están basados en 6 preguntas que los judíos le hacen a Jesús. O sea, las 6 preguntas que ellos le hacen, entonces en base a eso Jesús responde. Si recordáis la predicación también del domingo pasado, haciendo memoria, para que sus discípulos no se turbaran en medio de aquel lago, bajo aquella tormenta, Jesús les dice: yo soy, no temáis. Yo soy, que precisamente era el título de la predicación. Y en esta revelación que Jesús es el único acceso para llegar a Dios y obtener la vida eterna, Juan, el evangelista, recoge en su evangelio 7 veces en las cuales Jesús nos dice: yo soy. Aquellos que conocéis la palabra del Señor sabréis, esta es la primera vez que Jesús lo hace: yo soy el pan de vida. La segunda vez Jesús en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. La tercera vez que Jesús lo hace en el capítulo 10, yo soy la puerta. La cuarta vez Jesús dice: yo soy el buen pastor. La quinta vez Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. La sexta vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la séptima vez, yo soy la vid verdadera. Así que vamos a ver este primer apartado, esta primera enseñanza que Jesús les da para comenzar a revelarse como el yo soy. Y hemos dicho primero la importancia de hallar el verdadero pan de vida eterna. O sea, es importante que sepamos quién es el verdadero pan de vida, que sepamos dónde hallar, como dice Jesús, el verdadero pan de vida eterna. Cuando llegan a la orilla, estos discípulos encuentran a Jesús. Ellos iban detrás de él, ¿no? Y le reconocen como rabí, como maestro. Ellos le preguntan, la primera pregunta que le hacen: ¿cuándo llegaste acá? Esa sería, como digo, la primera cuestión. ¿Cómo es posible que has podido llegar aquí sin verte? ¿Por dónde te has echado? Vamos a ver, estos son habas contadas, o das la vuelta por tierra o cruzas por mar, y hemos sacado la cuenta y tú no has venido por ninguno de los dos sitios, ¿no? Me imagino que ellos estarían pensando esto, ¿no? ¿Por dónde has venido, no? Haciendo una especie de parábola, ¿no? Circundando la orilla o por medio del mar en una barca, pero de ninguna de las dos maneras hemos podido verte, ¿no? Pareciese que hay un interés, ¿no? por los judíos de saber de Jesús. Pero Jesús conoce el corazón, nuestro corazón. A él no lo podemos engañar. Y sus intenciones más profundas les da la respuesta que ninguno de ellos querían escuchar. Ellos preguntan una cosa y, por norma general, Jesús, que conoce el corazón,
responde otra. Y ante esta apariencia de preocupación por Jesús, él pronuncia el primer de cierto, de cierto. Jesús les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Para ilustrar un poco lo que está aquí ocurriendo, quisiera comentaros que, ya le he dicho alguna vez, hay una película que me gusta mucho, que es El Gladiador. Y cuando llega César Cómodo y vuelve a instaurar las peleas de gladiadores en el Coliseo de Roma, cuando su padre Marco Aurelio los había quitado, en el primer espectáculo que abren aquellos juegos, aquellos que hayáis visto la película, antes de comenzar empiezan a tirar pan. Empiezan a tirar panes a la gente, ¿no? Grandes panes les echaban a la gente para que comieran, ¿no? Y entiendo que esto hace referencia a lo que la gente quería, ¿no? Y que César sabía: pan y circo. Pan y circo, de ahí viene el refrán. César sabía que eso contenta a las masas y en manera de entretenerlas de lo que verdaderamente importaba, y es que la gente estaba pasando hambre y enfermedad. Es una manera un poco gráfica de que podamos entender la respuesta de Jesús. Vosotros me seguís porque queréis eso, porque os he dado pan, porque he llenado vuestro estómago y por eso venís a buscarme. Pero no porque hayáis entendido mis señales, no es porque me reconozcáis como el Mesías, no porque me veáis como el Hijo de Dios. Dice un comentarista que Jesús no se centra en la primera pregunta, ¿no?, que ellos le hacen: ¿por qué o cómo ha llegado hasta allí? Para Jesús es mucho más trascendente la necesidad que tenían de hallar la vida eterna que un simple viajecito insignificante, ¿no?, de cómo Jesús había llegado hasta allí. Muchas veces cuando queremos compartir el Evangelio, tu fe con alguien, la gente pregunta cosas triviales, ¿no? Cosas sin sentido. Preguntas que no tienen ninguna trascendencia, cuando lo importante es que necesitan conocer a Cristo y tener vida eterna con Él. Eso es lo importante, pero la gente se va por las ramas con cosas insignificantes. Necesitan saber que tienen que entregar su vida a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, porque no hay mayor condenación que pasar una eternidad alejado de Dios. Y aquellos que interpelaban a Jesús, ellos querían satisfacer su necesidad de hoy. Ellos, como aquella mujer que orando el Padre Nuestro decía: danos el pan de cada día, pero danos lo de hoy. Nos importa el hoy, Nos importa el hoy. Y Jesús, que conoce la doblez del corazón, les habla de dos clases de comida: la que perece, la pasajera, y la comida que es eterna. Y les dice en el versículo 27: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús les dice de qué deberían de preocuparse. Deberían de preocuparse de alcanzar la verdadera comida que Él, solamente Él, les podía dar. Es algo parecido a lo que aprendíamos, ¿no?, en esta introducción que hemos hecho antes de que llegara el verano, del libro que vamos a trabajar como iglesia, Cambios Profundos. No se trata de que nos esforcemos por amar a Dios. Tú no te puedes esforzar por amar a Dios. No podemos obligar a nuestro corazón a hacer algo que no tiene pasión. Es imposible. Tú no puedes apuntar con una pistola a tu corazón para que ame a Dios. Eso son obras de justicia nuestras. Se trata de que seamos conscientes del amor de Dios. Se trata de que Dios revele a nosotros de tal manera para conmigo, para que Dios sea mi deleite, para que nosotros podamos responder al amor de Dios para mí, que Él ha derramado. Que yo pueda entender el amor de Dios para conmigo, entonces yo podré responderle a Dios. Mi amor para el Señor es la respuesta
al amor que Dios ha demostrado para conmigo. Yo amo a Dios porque Él me ha amado primero, y así yo lo voy entendiendo. Yo me esfuerzo, trabajo, anhelo, pero no por lo material, sino por lo que Dios me dice que me ha dado. Y eso es lo que deberíamos todos de entender. Responder a lo que Dios ha hecho por nosotros primero. Cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, si recordáis, en el capítulo 4 también de Juan, y le habló del agua viva, que si la bebía no tendría más sed jamás, porque dice que la conduciría a la vida eterna, la mujer le dijo: dame de esa agua. En un principio esta mujer también se enfoca en su propia necesidad, se enfoca en lo material, no entendía que en un primer momento la trascendente de aquel carácter espiritual y el don de Dios que da inmediato a quienes reciben su promesa a través de su Hijo Cristo Jesús. Esa es la comida que a vida eterna permanece y por la que ellos debían de interesarse. Digamos que debían de esforzarse por hallar y por comer la comida que el Señor Jesús les ofrecía. Entonces Jesús les dirige hacia aquel que les puede proveer, ¿no?, de esta comida que, como dice, para vida eterna permanece. Y Jesús les dice: Dios el Padre, quien vosotros conocéis por las Escrituras, este ha señalado, ha provisto al Hijo del Hombre, al Mesías encarnado, para que os provea de esta comida. Y entonces proyectan sobre Jesús la segunda pregunta, que apunta a nuestra religiosidad. Todos somos religiosos por naturaleza, ¿no? Y necesitamos esto que voy a decir ahora para sentirnos orgullosos. Ellos responden: ¿qué tengo que hacer? Los judíos dicen: venga, dinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Como dijo el joven rico. ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo gano yo el favor de Dios? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recordemos que Jesús está en la sinagoga y está hablándoles a judíos que escuchaban aquellas palabras. Y ellos se sentían los más indicados. Si alguien era indicado para poder hacer lo que Dios decía, eran los que estaban allí en la sinagoga. Por lo tanto, Señor, dinos lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Ellos portaban la calificación necesaria, ellos llevarían los galones necesarios para poder hacer lo que Dios demanda, para poder hacer las obras que Dios pudiese demandarles a ellos. Algo así como: dinos qué tenemos que hacer y lo hacemos. Dinos y nosotros lo vamos a hacer. Pero no se trata de hacer, no se trata de lo que nosotros podamos hacer. Se trata de entender lo que Dios ya ha hecho. Que lo ha hecho, como dice su palabra, por gracia. No por obras de justicia que nosotros podamos hacer, sino por su misericordia, dice Pablo a Tito, que el Señor nos salvó. Entonces Jesús les responde en su segunda pregunta y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gloria al Señor, que creáis. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de creer en aquel que lo ha hecho todo por nosotros. La obra de Dios es que creamos, cree y serás salvo en lo que Dios o en quien Dios ha enviado, que es el único en el cual hay salvación. En el único por el cual puedes tener o podemos tener acceso a Dios, por el único el cual puedes hallar vida eterna. Y es aquí donde se manifiesta la dureza de nuestro corazón, aquí donde todos nos vemos reflejados. Ellos habían visto las señales que Jesús había hecho. Y Él dice que vosotros venís detrás de estas señales.
pero sin embargo no me reconocéis, que estas señales hablan de que yo soy el enviado de Dios. Y ellos le plantean otra vez, seguidamente, la tercera pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¡Ay, qué hipócritas! Habían visto, hacía muy poquitas horas, multiplicar el pan y los peces. Necesitamos ver para creer, el síndrome de Tomás: si no toco y si no veo, no creo. Jesús ya lo había manifestado en el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, amén, amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La multiplicación de los panes y los peces, aquella obra gloriosa que el Señor había hecho horas antes, no era señal suficiente para ellos, para que vieran y entendieran que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Yo creo, hermanos, que la mayor dificultad que tenemos para compartir el verdadero evangelio en este país pseudo-cristiano, ya lo he dicho algunas veces, es que creen. El problema es que vas a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creen que creen. Ese es el mayor problema, ¿no? La mayor muralla que te puedes encontrar. Los judíos que están escuchando a Jesús, se les olvida que han comido el pan que Jesús les ha dado, el sustento, solamente para aguantar unas horas. Ellos lo que ven, es lo que vieron, nada más. O sea, vieron un milagro, sí, pero pan. Seguramente tendrían hambre otra vez. Pero qué distinto es que ellos hubieran reconocido que Jesús es la comida para vida eterna, permanente. Porque si se trata de pan, si fuese de pan, ellos como pueblo escogido de Dios comieron el pan que Dios les dio en el desierto cuando iban tras de Moisés, si recordáis, ¿no? 40 años que estuvieron. Y le recuerdan a Jesús que lo que las Escrituras dicen en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio Dios de comer. Y el Señor les responde, de cierto os digo, otra vez, amén, amén. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que Dios les dio a su pueblo Israel cuando vagaban en el desierto pereció igualmente. El pan y ellos, todos. No podían guardarlo, si recordáis, porque se agusanaba de un día para otro. Esa no era la clase de pan que el Señor Jesús les estaba ofreciendo. Esa no era la clase de pan que Dios quería que ellos comiesen. Sin embargo, aquellos judíos pensaban que el pan que sus padres comieron en el desierto por 40 años, toda una nación, más de 2 millones de personas, por 40 años, era mayor milagro que lo que hizo el Señor Jesús dando de comer una tarde a unas 10.000 personas. Querían decir que aquello que hizo el Señor Dios en el desierto con su pueblo, aquello sí era una señal, aquello sí fue un milagro, porque el pan, el maná, caía del cielo cada día y ellos lo podían comer y ellos fueron unos privilegiados pudiendo participar de aquel pan que Dios les daba. Sin embargo, Jesús quería que entendieran que Dios Padre había provisto de un pan que descendió del cielo, Dios mismo encarnado como uno de nosotros, el cual solamente Él puede dar vida al mundo. Da vida a todo aquel que lo come para sí y todo aquel que lo recibe. Y entonces ellos contestan, ¿no?, mostrando que no entendían el mensaje espiritual. Ellos se quedaban solamente con la letra. No entendían el mensaje que había ahí en medio de toda esta enseñanza que Jesús les daba, cuando Jesús se señalaba a sí mismo como ese pan. Y dice versículo 34, y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan.
danos de ese pan. Y esto nos da paso al segundo apartado, donde Jesús se presenta como el verdadero pan de vida eterna. Jesús proclama el primer yo soy. Y dice del versículo del 35 a 40, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aún me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Pero no entendían que Jesús representaba ese pan. El pan que Dios había enviado del cielo y da vida eterna al mundo. Y entonces tiene que decírselo de manera explícita: yo soy el pan de vida, yo soy ese pan. Entenderlo, yo soy ese pan. Yo soy el único que puede saciar el hambre y la sed del alma. ¿Me estáis viendo y no creéis? Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Escuchar predicaciones, enseñanzas acerca de mí, está diciendo Jesús, no es en sí hallar la vida eterna. Conocer a Dios, conocer su palabra, no es en sí hallar la vida eterna. Escuchar mensajes que hablen de Dios no es tener a Dios. La vida eterna es recibir, es tener parte con Dios a través de mí, dice Jesús. Yo soy su Hijo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él va a decir luego, más adelante. Podemos comer cualquier clase de comida, podemos satisfacer nuestro cuerpo con muchos manjares, pero solamente el alma puede ser satisfecha cuando Cristo entra en nuestra vida. Y aquí la seguridad de la salvación. Es aquí en lo cual está la teología, la enseñanza de que la salvación no se pierde. La salvación no es tuya, la salvación es de Dios. Que no es por nuestras obras, sino que es dada por Él. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios ya ha hecho por ti. Y sigue diciendo en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Aquí Jesús les habla de soberanía, la soberanía de Dios. Es Dios mismo quien nos lleva, quien nos conduce a conocer a su Hijo. Y esto a lo mejor nos puede romper la cabeza, ¿verdad? Hay quienes rompen. Hay quienes cuando llegan con la soberanía de Dios les talla la cabeza y se niegan y se rebelan ante ello, pero lo dice el propio Jesús. Nadie puede venir a Él si no le es dado por el Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor no nos rechaza porque somos llevados a Él por Dios mismo. Es Dios quien nos lleva a los pies de Cristo. Tenemos una responsabilidad de venir a Él, pero tenemos la seguridad de que si venimos a Cristo no somos echados fuera. ¿Sabéis por qué? Porque no has sido tú, ha sido Dios llevándote a Cristo. Por lo tanto, nunca puedes dejar de ser. Dice Jesús que no nos perderemos, que no seremos quitados de su mano, sino que cuando muramos seremos resucitados con Él. Podemos comportarnos como se comportaron estos judíos. Eso sí, podemos hacer lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Podemos empezar a cuestionar lo que Dios dice claramente en su palabra.
Y esto es lo que Dios dice. Y su palabra es de cierto, de cierto. Versículo 40. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que Dios dice y esa es la promesa de Dios en su palabra para ti si lo recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces los judíos empezaron a cuestionar a Jesús, como hace todo aquel que no quiere creer. Jesús se presenta como ese verdadero pan, empiezan a murmurar, empiezan a cuestionarlo porque no le conocen. Porque saben quién son sus padres, ya lo vimos también en el Evangelio de Marcos. Conocen a su padre, José, conocen a su madre. ¿Cómo puede decir que lo hemos visto jugar a las canicas, que es el pan que descendió del cielo? Es verdad, hermanos, perdonad la broma, pero es que es así, que lo hemos visto crecer. ¿Cómo es posible que diga que es el pan que descendió del cielo? Y la cuarta y quinta pregunta que ellos hacen, cuestionamiento que ellos plantean es que ¿cómo puede decir si sabemos quién es su familia y cómo puede descender del cielo? ¿Cómo es posible esto si lo hemos visto crecer? Ante la incredulidad de ellos, Jesús vuelve a reiterar que Él es el que había de venir. Él es el enviado de Dios, en el cual solamente en Él hay salvación. Jesús era aquel que ellos estaban esperando porque conocían las Escrituras. Y Jesús les dice, a partir del versículo 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hemos dicho que escuchar predicaciones no quiere decir que uno conozca a Dios. Ni el oír hablar de Dios te hace tener parte con Él. Sin embargo, Jesús dice que la Escritura, los textos de los profetas, la palabra que estos judíos que interpelan con Jesús conocen, hablaban del Mesías que tenía que venir. Ahora, ellos tenían que aceptarlo. La responsabilidad de cada uno de ellos que tenían delante era o recibirlo o rechazarlo. Les recuerda, vuestros padres comieron del maná en el desierto, pero mirad, finalmente todos murieron. Todos murieron los que comieron de aquel pan. Nosotros podemos haber tenido o haber oído de Dios, podemos tener conocimiento de Él, podemos haber participado de sus cosas, de Dios, pero si no recibes a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra, yo no, Dios dice, morirás eternamente. Puedes haber escuchado de Dios, puedes conocer cosas de Dios, pero si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tendrás muerte eterna. Solamente hay vida eterna aquellos que lo reciben como pan de vida. El haber ido a la iglesia, sea la que sea, no salva. Puedes haber sido enseñado en la palabra de Dios y eso tampoco salva si no crees en Cristo
y lo recibes como tu pan para tu vida eterna. Porque la finalidad de la palabra de Dios no es solamente darnos conocimiento de Él, que está bien, es que necesitas creer en Jesús como tu pan. Y si no lo recibes, dice Jesús que no tienes parte con Él. Y esto nos lleva al último apartado. Necesitamos comer el pan de vida eterna que Jesús representa. Los judíos empiezan a cuestionar a Jesús con la última pregunta en el versículo 52. Dice que entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? ¿Cómo puede hacerlo? Es un sacrilegio. Verdaderamente, la salvación es una obra de Dios. Y si Dios no interviene por medio de su Espíritu, trayendo luz a nuestro corazón, el Evangelio es una locura. Si el Señor Jesús, el Espíritu Santo, no viene a traer luz a nosotros, verdaderamente el Evangelio es de locos. Es imposible que nosotros podamos creer por nosotros mismos si Dios no nos lleva a los pies de Cristo. Los judíos estaban saliendo locos aquí, estaban saliendo medio trastornados, porque no entendían cómo les estaba diciendo a judíos, nada menos, que bebiesen sangre y comiesen carne humana. Qué sacrilegio. Cuando ellos tenían en la ley los animales clasificados, de los que sí, de los que podían comer, y todos deberían de ser sin sangre. ¿Cómo les está diciendo Jesús que tienen que comer su carne en este momento? La propia ley se lo prohibía, ¿no? Y mucho menos carne humana. Y sin embargo Jesús les dice que necesitaban comer espiritualmente lo que el Señor Jesús representa, porque sin Él no hay salvación. Y sigue diciéndole Jesús. Y Jesús les dice: de cierto otra vez, si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebieseis su sangre, ¡fuah! ¡Qué locura para un judío! Tienen vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Necesitamos saciarnos de Cristo. Necesitamos llenarnos de Él. De nada nos sirve llevar una vida de apariencia religiosa si Cristo no está en nuestra vida. Comer la carne y beber la sangre de Cristo simboliza la necesidad, tu necesidad, mi necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Comer la carne y la sangre de Jesús es reconocer la carne clavada y la sangre derramada en aquella cruz y reconocer y saber y ser consciente de que fue por mí. Por esto, participar cuando hacemos y celebramos la cena del Señor, participar de los elementos del pan y del vino sin haber entendido esto, sin haberlo hecho tuyo, sin haberlo comido antes espiritualmente, sin entender lo que el pan y el vino representa, dice la palabra que juicio comes y bebes para ti. El hecho de tomar el pan y el vino, pero no ser conscientes de que aquello está hecho o representa la muerte de Cristo en la cruz y eso fue por ti, y no comas espiritualmente lo que Cristo representa para que tú ahora puedas decir soy salvo. Si lo haces indignamente, sin discernir lo que eso significa, dice que juicio comes y bebes para ti. Es ahí lo glorioso del llamamiento que Jesús hace a venir a Él, a comer
de manera espiritual el pan que Él representa, porque así dice que será la única manera de ser aceptados por Dios. Jesús vino para esto, para dar su vida en rescate por muchos, y todos los que le reciben, los que creen en su nombre, tienen vida eterna, y esto significa comer su pan. Comer su pan es hacer tuyo a Cristo. Eso es lo que significa. Comer su pan significa hacer tuyo a Cristo. Es entender que fue enviado por su Padre y lo fue para que tú seas salvo y para que tú tengas vida eterna. Eso es lo que significa comer a Cristo. Eso es lo que significa comer el pan de vida eterna. Tú comes tu salvación. Comer a Cristo, el deseo de tener a Cristo, la necesidad de vivir en Cristo, nos hace permanecer en Él y Él en nosotros. Y esa es la seguridad de que nadie nos va a apartar del amor de Dios, porque estamos en Cristo y somos uno con Él. Hacer así a Cristo tuyo, hacerlo de esa manera, como Él quiere que lo comas y lo digieres, lo alimenta y va a la sangre y fortalece tus músculos, tus huesos, como si fuese eso la certeza de que tienes vida eterna con Él. Si no tienes a Cristo así, no eres salvo. Si no tienes a Cristo así, no eres salvo. Dice Jesús: de cierto, amén, amén. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La única manera de hallar salvación es tener a Cristo en tu vida de esta manera. Y no hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otro camino para ir a la vida eterna. Solamente hay una salvación en Cristo. Necesitas comer el pan que Él representa de vida eterna, lo único que Él nos da. Los discípulos de Jesús lo entenderían esto después, cuando vieron a Jesús resucitado, y Jesús asciende. Entonces se pueden a predicar con denuedo y dicen: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitas comer a Cristo así. ¿Lo has pensado? Necesitas comer a Cristo de esta manera. Hacerlo tuyo para tener parte con Él. Si no has recibido a Jesús, si no lo has comido con esta necesidad, como el que lleva días sin comer, como el que lleva muchos días sin comer y come con avaricia, con necesidad, necesitas recibir a Cristo así, porque es Dios mismo quien lo ha enviado y necesitamos creer en Él. Mirad, hermanos, la salvación no se recibe levantando la mano. No lo veo en ningún sitio de la Biblia. Se recibe recibiendo a Cristo, comiendo a Cristo, teniendo necesidad de Él, sabiendo que Él ha dado su vida por mí, entendiendo que fuera de Él nada soy, sabiendo que por causa de lo que yo soy, por causa de mis pecados, necesito a Cristo como Salvador. Necesito comer espiritualmente su carne y su sangre, porque fuera de Él nada soy. La salvación se recibe creyendo que Jesús es el único pan que va a dar la seguridad de tener en la vida eterna. Necesitas tener a Cristo en tu vida, si no, lo demás, ¿sabéis qué es? Pan de molde. Lo demás es pan de molde. Con corteza, sin corteza, pero pan de molde. Necesitamos el único pan en el cual hay salvación, el pan de vida que Cristo representa.
Y si lleva mucho tiempo en el Evangelio, hermano, pues también. Necesitas a Cristo con desesperación. Necesitamos a Cristo, que sea la centralidad en nosotros, como Él quiere que lo seamos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú te revelas como el pan de vida, Señor. El pan de vida que es para vida eterna, Señor. Y yo te pido, Señor, si aquí hay alguien, Dios mío, que no te conoce todavía, Señor, que tú te reveles, Señor, a su corazón. Es verdad que es una locura, Dios mío. La palabra de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Por eso yo te pido, Señor, que tú abras los ojos espirituales, Dios mío. Si hay aquí alguien que todavía no te conoce, Señor, que pueda comerte en la manera que tú quieres, Señor, con el deseo, con el anhelo, con la necesidad de que tú seas el todo en sus vidas, que tú sacies su alma, que sacies su sed, Señor, que lo llenes, Señor, en plenitud, Dios mío, para que ciertamente pueda experimentar tu salvación, Señor, para vida eterna y pueda permanecer en ti hasta el día, Señor, que tú lo llames a su presencia, Señor. Yo te pido, Dios mío, por los que puedan estar aquí, Dios mío, que todavía no te conocen, Señor, que andan en oscuridad, que andan de espaldas a ti, que te han oído, Señor, pero que no te han experimentado de la manera que tú quieres, Señor, que no te han comido espiritualmente. Revélate por medio de tu Espíritu Santo de esta manera tan poderosa, Dios mío, y levanta a hombres y mujeres nuevos, Señor, que puedan nacer a vida eterna, porque así, Señor, tú lo quieres, Dios mío. Y también te pido, Señor, por la iglesia, Dios, para que quites toda religiosidad, Señor, aprendida, Dios mío, que puede estar a veces muy alejado de ti. Que tú, Cristo, te levantes siendo este pan de vida, Dios mío, también, Señor, para los que hemos creído y hemos empezado a comer de otras cosas, Señor. Que seas tú, Señor, el único alimento que necesitamos para nuestra vida espiritual, Dios mío, que tengamos el anhelo de tenerte más, de comerte más, de sentirte más, Señor. De que nos llenes, Señor, a plenitud. Oh, Dios mío. Que podamos, Señor, dar testimonio que ciertamente, Señor, te hemos conocido en la manera que tú te has revelado, Señor, a tus hijos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.